Planet ya abrió 3 sucursales, mira, Centro, Villa Biarritz y Shopping Tres Cruces, para los servicios de cama solar y depilación definitiva, tomando por supuesto todas las precauciones ante el COVID-19. Continúan con las superpromociones. Además, en cama solar y depilación definitiva te duplican la compra. Además, el pase libre anual de depilación definitiva para todo el cuerpo a solo 1.500 pesos por mes. Para el Día de la Madre, el mes de la madre, el mejor regalo para mamá son los Day Spa con 30% off. Ingresá al sitio web www.beautyplanet.com.uy o consultá por email a cliente@beautyplanet.com.uy. Bien, dejamos esta información por acá, retomamos el debate que estaba bastante, intenso en los bloques anteriores. Alfredo, querías decir algo, a ver. Escuché que el hombre está estudiando mucho la LUC. Entonces, un artículo particularmente que a mí me preocupa es el artículo 11, en el cual habla que, entre otras cosas, por menospreciar o afrentar por palabras, escritos o hechos a un funcionario policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de esta, será castigado con las penas de 3 a 12 meses de prisión. O sea que si mañana Yamil puede escribir algo criticando a la policía, puedo marchar en cana. Marcho para el Concar su vida, con eso. No. Si lee bien el artículo, observará que hay un agregado, y lamento, voy a ser un poco pedante, yo sé que no lo soy eso habitualmente, pero voy a ser un poco pedante ya que el amigo García... Sucede que a veces los que parecen pedantes son humildes y los que parecen humildes son pedantes. Eso es una ley de vida, le queda para pensarla. Todos los requisitos. En el mismo artículo, probablemente, a ver si lo encuentro por acá, hay un agregado que dice: no será castigada la manifestación de mera discrepancia emitida en respeto a las normas legales y reglamentarias. La manifestación de discrepancia, García, vaya y hágala contra 4 efectivos de la Republicana en una noche de tormenta, que va a ser respetado. Ahora, escupir, insultar, rociar con spray, como ha pasado con la policía, y todas esas otras hierbas, bueno, con todo en este artículo yo discrepo con los verbos nucleares. Que a usted no le voy a explicar lo que son los verbos nucleares porque va a pensar que es algo atómico. No, son los verbos nucleares lo que regulan la conducta del artículo. Pero más allá de alguna discrepancia que también supe tener, pero luego no tuve éxito en los verbos nucleares que gobiernan la figura, que algunos se superpone al desacato, pero más allá de eso estoy completamente de acuerdo con que existe una figura y la mera discrepancia con respeto, va al policía y le dice: usted está cumpliendo mal su función, yo no estoy de acuerdo y eso... Y me meten en cana por desacato. No, el desacato en este país ya no lo aplica nadie. Se olvidaron lo que era el desacato. Una sola duda. Las hinchadas de fútbol, cuando empiecen a enfrentar a los policías en el estadio, ¿van a ir todos presos? Porque eso es afrenta, ¿no? Si yo pudiera, la respuesta es sí. Va a ser un poquito difícil. Si usted pudiera, el Arena se vuelve cárcel. 10.000 personas, le reconozco que 10.000 personas va a ser un poquito difícil. Si yo pudiera, la respuesta es sí. Y no me hable de las hinchadas, no comete el error hipócrita de defender a las hinchadas que fueron las causantes de tantos homicidios en este país. No comete el error. Jamás lo defenderé. Ah, bueno, entonces no se queje si van presos. No se queje si van presos porque cometen conductas ilícitas. Por un cántico van a... Sí, cantaban al muerto. Acuérdese de los cánticos de al muerto que nosotros le provocamos. Usted, acuérdese un poquito, García. No se haga el inocente y el olvidadizo. Igualmente acá estoy muy viejo para ir al fútbol. Habla de que el delito no aplica por un cántico. O sea, habla los verbos que utiliza: arrojar objetos, agraviar, amenazar, insultar. O sea, es otra situación. Y a mí me parece también que esto está puesto... afrente o agravie. ¿Cómo? Menosprecie, afrente o agravie, dice, entre otras cosas. Bueno, entre otras cosas, por eso, ¿no? Y por un lado, se equipara también al desacato, y por otro lado, es lo que hemos hablado otras veces, se pone también esto en el marco de intentar dar un poco de respaldo a la policía, que hemos hablado tantas veces, y eso creo que lo reclamamos todo, creo que hay bastante consenso en que necesitamos todos más seguridad. Entonces, si las personas que tienen que ejercer sus funciones para brindarnos esa seguridad no tienen el respaldo, no tienen las herramientas para hacerlo, el problema es de todos. La afectación de derechos termina siendo de todos, no de los policías, no de los agresores, es de toda la sociedad. Sí, pero... A ver, ¿sin qué?
No, a ver, comparto plenamente, pero yo me quedé con algo hoy pensando que quería tener la oportunidad de decirlo. Cuando una persona ingresa a un domicilio, comete un delito de violación de domicilio y todos nos olvidamos, decimos, no, allí no pasó nada, es propiedad contra vida. Nuestra legislación actual no habla de que sea un derecho contra el otro, habla de que si yo tengo un caso que está hoy en la justicia, que se está resolviendo, que es una persona que defendió en su casa a su familia, disparó, tuvo la mala suerte que quien estaba en el jardín, una sola bala le dio muerte. Y eso es legítima defensa, pero los jueces no lo aplican. Entonces, la falta de eficiencia a la hora de querer aplicar los casos llevan a que la LUC tenga que ir un poco más allá. Pero quería hacer esta reflexión porque había quedado previamente que tenía que hacerla. Ahora, yo quería preguntarle a su vida concretamente lo que pasó ayer, las personas que forman parte incluso de algunas que resultaron ser procesadas por asonada cuando ocurrieron y fueron a la corte protestando por una jueza y demás, fueron al Parlamento sin tapabocas, manifestándose, estableciendo proclamas contra la LUC, fueron invitados a hablar, a dialogar, y después dijeron que no estaban preparados para dialogar. ¿Usted cree que esas personas que fueron y se manifestaron de esta forma están siendo manejadas, están siendo alentadas para frenar y ponerle palos en la rueda al gobierno y a la LUC? Repregunto, ¿las personas que estaban ahí se detectó que fueran las mismas personas con el copamiento de la Suprema Corte de Justicia en oportunidad que yo solicité su procesamiento por el delito de atentado? ¿Habrán sido las mismas? ¿Estaba Irma Leites, por ejemplo? ¿Estaría ayer? No me extrañaría que estuviera. Ese es un caso histórico y habría que recordarlo. Yo pedí procesamientos en su momento, la Corte revocó la figura y después se le perdió la historia, pero no es el tema a apuntar. La contestación es sí. Yo estimo que todo es un tema político. Hasta tomar un café es un tema político y más en el Uruguay de hoy, y la oposición a la LUC es una oposición política. Después nos pondremos a hablar técnicamente sobre los delitos o no, pero no es una oposición a términos jurídicos, no es una oposición a términos con que se va a regular la educación, no es una oposición al tema del combustible, es una oposición básicamente política. Ahora, yo no digo que esté mal, él me preguntó si yo creía que había personas que estaban políticamente organizadas. Pero creo que en la democracia funcionan así, alguien promueve una ley y alguien políticamente se opone a ella. Bueno, pero estamos... Ojo con empezar a asustarnos de las cosas básicas y naturales. Pero no fue la pregunta si estaba bien o si estaba mal. No. La pregunta era si había o no manija política. Para mí sí. Bueno, pero contesto una pregunta, Camino. En este Uruguay democrático tenemos derecho a contestar las preguntas. Gustavo, que no es necesario. La violación de las disposiciones sanitarias creo que fue clarísima. Y hoy se está estudiando en el Parlamento, yo estoy en la Comisión de Legislación y Código, se está estudiando la figura de sancionar penalmente la violación de las disposiciones sanitarias. Y estamos metidos en un brete. El otro día fue el doctor Germán Aller, catedrático en materia de derecho penal. Tuvimos una amable discusión con él y nos dio una gran ilustración. Y se está pensando, porque la pandemia, ojo, nos creemos que decrece en el Uruguay, pero en Chile otra vez creció, en la Argentina otra vez creció, en Europa otra vez creció. No sabemos esto dónde termina. No sabemos dónde termina. Por lo tanto, para mí, tienen que haber disposiciones claras que sancionen las conductas de la gente que se le importa un comino la vida de los demás. Bien, hablando de bretes, ¿cómo se eligen finalmente en el Partido Colorado las personas que van a ocupar cargos estos años? Porque lo estoy pensando en el incidente Talvi, Julio Luis Sanguinetti, más allá de si dijo lo que no dijo, como dijo Búsqueda. Pero espere que estoy preguntando yo. Dice que no se mete, que tiene miedo. Sí, lo escuché, pero no al lugar. Tiene miedo de venir, García. Venga, no tenga miedo. A ver, yo le subí a Póngale el pecho a las balas, como yo. Entonces, señora, la pregunta es, la terrible que es para que me pronuncie sobre el tema de Sanguinetti y Talvi, que es una pregunta muy difícil para un colorado, o la pregunta es cómo se gestiona el tema de los cargos. ¿Cuál sería la pregunta? Las dos. Claro, la palabra brete, mírelo. La palabra brete, a usted que es un buen entendedor, le da... Y de sobra para saber que son las dos la preguntas. delicadeza de la pregunta. A la parte más urticante y la más difícil, y vamos a ser sinceros, uno piensa, ¿en qué preguntas realmente podés estar en dificultades y en cuáles no? En las técnicas me tengo una confianza, no diría ilimitada, pero bastante intensa. El problema de Julio Luis Sanguinetti y Talvi, lo dije ayer. Julio Luis Sanguinetti, yo he tenido también algunos pequeños incidentes con él, no es santo de mi devoción, pero de ahí
a una persona cercenarle eventuales derechos. Eso lo calculará el accionar político. Por la condición de ser hijo, primo, esposa o nieto, en este país tenemos familias políticas. Los Valle, que yo sepa, a ver si me equivoco históricamente, tuvieron 4 presidentes. Sí, ¿Me claro. equivoco? Entonces, ¿y qué era? En el caso del último Valle que tuvimos, fue el hijo de otro Valle. ¿Y qué le dijeron? Vos no podés porque sos mi hijo. El actual presidente. Y el actual presidente también. Entonces, no me parece llevadero que por la condición de parentesco, y me acuerdo que yo lo dije en una entrevista, en oportunidad de que la esposa de Talvi lo auxiliaba en el Parlamento, no me parece eso llevadero. Es más, desde mi experiencia política, le digo que muchas veces el político para determinadas actividades tiene que confiar en sus familiares. Son los más inmediatos confiables porque después políticamente usted sabe cómo es la cosa. Se suben al ómnibus, se bajan del ómnibus, vuelven a entrar. Los familiares por lo menos están todos siempre, igual hay riesgo. Si es con la cónyuge, ella, no, que no me escuche mi señora que hace 45 años que estamos casados. Y referente a los cargos se está haciendo básicamente en forma aritmética, y se está evaluando por el Poder Ejecutivo, que me parece muy bien, las capacidades para determinados cargos. Yo estoy luchando en muchos casos con uñas que ya se me han carcomido, porque soy la fuerza más pequeña del Partido Colorado en cuanto a esas posibilidades, tratando de ver que determinadas personas con antecedentes que les permitan llegar a esos cargos puedan llegar, y tenemos muchos profesionales entre los nuestros como para poder llegar a eso. Ahora, es la parte más difícil de la política, ¿eh? Es la parte más difícil. Capaz que algún senador del Partido Colorado me está escuchando ahora, con quien amablemente hemos discutido mucho, cuando digo, che, pero las matemáticas que vos usás no son las mismas matemáticas que yo uso. Ahora, ¿qué sucede? Y marché preso en alguna oportunidad, más allá de que el partido me ha reconocido en muchos otros andariveles también muy importantes, sobre todo en la participación en la LUC, que, repito, modestia aparte, en la parte de seguridad del Partido Colorado metió mucho y el Partido Nacional y la coalición se lo llevó, y me parece eso muy importante. Y en la legítima defensa metimos mucha cuchara. Bien, la última de esas que no son su especialidad. A ver. Cabildo Abierto quiere llamar a sala a 4 ministros de la coalición. ¿Usted apoyaría o entiende que por estar dentro de la coalición no habría que hacerlo? En términos conceptuales, lo que es la UPM y la posición sobre todo del colega, el doctor Luz, de quien tengo un enorme respeto y un enorme aprecio, yo estoy de acuerdo en que han faltado explicaciones por parte del Partido Nacional, concretamente del Poder Ejecutivo. Pero por un tema, ahora sí, político, no me parece el momento oportuno, sobre todo que estamos eventualmente en días nomás previos a que el presidente de la República va a expresarse sobre ese tema. Ahora, para mí la inversión de UPM ha sido desastrosa, no fue de este gobierno, la contratación fue del gobierno anterior. Este gobierno hubiera tenido algunas posibilidades, pero veo que son muy difíciles de manejar estos temas de inversión internacional, y menos en estas circunstancias. Sin perjuicio de ello, yo estuve de acuerdo con Luz cuando decía que había que aplicar la cláusula número 7, que era la rescisión del contrato. Pero ahí, señora, es lo mismo que con las cárceles. Una cosa es opinar, como opina García, desde la comodidad de su hogar, con el calefactor prendido y tomando un cafecito, y otra cosa es opinar cuando se está dentro. Yo desconozco el gobierno, todas las tensiones que puede tener que superar para resolver estos temas. Así que repito y concreto, yo no apoyaría, todavía no está definitivamente decidido, no apoyaría el llamado a sala de los ministros en este momento político, pensando también eventualmente cuáles son las situaciones que se van a poder producir a partir de ahí. Bien, en el próximo bloque nuestros panelistas aquí en estudios van a poder seguir dando opiniones, así que antes de la pausa me gustaría reflexión final a quien no vamos a ver, que es Alfredo, y por supuesto nuestro invitado que también se va a retirar. Entonces, Alfredo, de todo lo que se ha hablado, lo que quieras. Lo de la protesta, me parece que, ojo al gol, eso de las medidas sanitarias que habla Subía, de ahí a empezar a prohibir el tema de la protesta, hay un paso muy cortito. Y al hombre, evidentemente, le gusta limitar algunas libertades, me parece. O sea, yo le tengo un poco de miedo. Y lo otro, con respecto a lo de la cuestión política, por supuesto que es política la LUC. Si hasta los propios partidos miembros de la coalición, tienen muchas contradicciones con muchos de los artículos que están proponiendo. Y lo de UPM, hoy el presidente de la República hizo una conferencia de prensa al mediodía, capaz que no la vio,
y avisó que ya se renegociaron algunas cosas con UPM. ¿Qué y cosas UPM que iba a sigue, pagar así que Uruguay y que marchó. va a terminar pagando UPM? Eso Sí, fue lo que se claro. Así estableció que hoy. la oposición de Subía y de Luz marchó ya. No le entendí porque ya está viejo usted y no se le entiende. ¿Qué fue lo que dijo? No, usted porque no hay peor sordo que el que no quiere oír Subía. Usted escucha lo que quiere, como siempre. Gracias, Alfredo, que tenga buen fin de semana. Cuídese, Gracias, igualmente. cuídese y no salga. No salga No, usted tampoco. y tome leche de Usted noche póngase calentita. tapaboca. Calentita que le hace bien. Chao, Póngase Alfredo. tapaboca usted. Buen fin de semana. Luego. Subía, Señora, diputado, jamás sí. dije que no hubiera manifestaciones políticas. Yo respondí a la pregunta si se entendía que esa conglomeración, ese conglomerado en el Palacio Legislativo era o no era político. Dije sí. De ahí a decir, Alfredo imputa cosas al azar, se ve que los años están pesando. No, jamás dije eso ni estaría en desacuerdo con una manifestación política, lo mismo que con el delito que se crea hoy de agravio a la policía, en la medida que sea pacífica y respetuosa, que no siempre lo son. Aquella de la Suprema Corte de Justicia que todavía sigo pidiendo explicaciones de qué pasó con los imputados, no les pasó nada, en este país se hacen cosas y no pasa nada, todavía está en veremos. Y para despedirme, la LUC es importantísima que ingrese en la parte de seguridad a tallar en los tribunales. Hay una cantidad de gente en contra. Desde la Fiscalía General se está en contra, el gremio de mis compañeros fiscales, que es un gremio que a veces tiene por 2 votos o 3 votos o 50 votos, somos como 300, éramos como 300, pues ya no pertenezco a él, tiene orientaciones en las comisiones directivas diferentes. Hay 2 núcleos bien claros y siempre ha habido en los últimos años 2 listas, por lo tanto, las manifestaciones hay que tomarlas con pinzas porque hay muchos fiscales que muchas veces discrepan. Es necesario, y me voy a un ejemplo nomás y me despido con ello, el instituto de la suspensión condicional de la pena, que es te suspendo el proceso, te suspendo lo que te voy a hacer aunque hayas cometido delitos de hasta 3 años de mínima. El homicidio tiene 2 años de mínima. Acá, por supuesto que el homicidio no era posible por otra disposición, pero delitos importantísimos, el fiscal le decía así, lavás el coche del que se lo robaste, quedás libre, acá no pasó nada. Ahora, ¿podían ser personas con antecedentes a los que se le aplicaba ese instituto? Sí. ¿Le quedaba antecedentes después que se le aplicaba esa medida? No. Entonces, la locura de no someter a proceso casos graves, robar un coche son $10.000 un coche. Entonces, casos graves y 3 veces de lavada es absurdo. La LUC propone derogar ese instituto, que estaría muy bien para un cajón de Coca-Cola, para la bicicleta que decía hoy Alejandro, con que un eventual hijo mío se iba a hacer el curso en Salto. Para esos casos sí, pero lamentablemente tan mal se estableció hasta 3 años que a usted le vacían la casa en 2 camiones, se le llevan todo, lo detienen al individuo como pasó y le aplican la suspensión condicional del proceso. Esa noche duerme como García, calentito en su hogar y no recibe responsabilidad ninguna. Suspensión condicional del Esa, programa, para decirle, pausa y vamos a volver. Muchas gracias por la invitación, señora. Gracias a usted, y espero que esté diputado. García la próxima vez porque no tiene gracia eso de discutir. Bastante que se lo ponemos cerquita ahí en la pantalla. ¿Qué va a ser el domingo? Le cuento a usted y a todos que están del otro lado, si les gustan las historias inspiradoras. Bueno, este domingo a las 22:30 Fernando Parrado va a estar compartiendo la historia de la empresa familiar Ajax, que cumplió 75 años en nuestro país. Parrado va a estar con su presidente, Alejandro Curcio, hablando sobre todas las etapas y desafíos que han atravesado a lo largo de estos años. Así que todos invitados a compartir este tiempo de oportunidades acá en la tele. Están invitados. Ya venimos, ¿eh? No dejes que te impidan nada.